Si tuviéramos que preguntar qué es lo más importante para una empresa o para un emprendedor, pues en mi opinión, obviamente, sería tener un primer cliente, tener un cliente. ¿Cómo son esos clientes? Bueno, existen tres grandes estrategias. Existen tres grandes estrategias que un emprendedor debe tener en cuenta, en función de el tipo de producto o servicio que esté lanzando. Esas tres grandes estrategias son, en primer lugar, las estrategias de creación de mercado. En segundo lugar, las estrategias de mercado, que son mucho más conocidas, y las terceras son las estrategias de regeneración, rejuvenecimiento, reinvención. En el primer caso, las estrategias de creación de mercado, voy a referirme a términos que hemos utilizado muchas veces, que son clientes innovadores, es decir, aquellos clientes que tienen un aspecto cosmopolita, que se mueven en los límites de la comunidad, que están en contacto con otras comunidades, personas que están en contacto, por ejemplo, con el mundo universitario o con el mundo del I+D, gente que va a probar tu producto sin ponerle muchos peros y lo va a probar por el placer de probarlo, ¿no? Estos son importantes, este tipo de cliente es muy importante, pero son clientes que tienen una masa crítica pequeña y que nos tienen que permitir ir hacia un segundo tipo de clientes en creación de mercado que los denominamos Early Adopters. Los Early Adopters se diferencian de los innovadores porque exigen algo a cambio, exigen poner un componente adicional, es decir, un elemento que ellos necesitan para construir una solución conjunta. Ahí es donde hablamos de co-creación. Mientras que los innovadores simplemente prueban el producto y son gente con los que se puede experimentar, los early adopters son aquellos que van a poner un elemento adicional a tu producto o a tu servicio y van a co-crear contigo una solución más completa. El elemento central de los early adopters es que, a diferencia de los innovadores, tienen una posición en la red de su comunidad central. Los innovadores son cosmopolitas y están alrededor de la comunidad. Los early adopters están en puestos centrales. Y en los puestos centrales es de donde, después, se hace una gran difusión de la innovación. Por tanto, la co-creación es importante porque estos segundos tipos de clientes lo que permiten es tener una posición central que luego difundir al resto. Y aquí viene la segunda estrategia. La segunda estrategia es la estrategia de creación de mercado, la estrategia de mercado. Una vez que se ha creado el mercado, que se ha generado una masa crítica, las estrategias de mercado son aquellas que hemos visto muchas más veces, que son aquellas de segmentar, de hacer propuestas de valor específicas, no podemos atender a todos los clientes, tenemos que ver cuáles son las propuestas de valor para cada uno de los segmentos de mercado, y han sido muy tratadas por la literatura desde un punto de vista de management, desde la economía, etcétera. Con lo cual, sí que hay una diferencia. En las primeras fases de creación de un mercado, pues ahí lo que es mucho más difícil de segmentar, porque la empresa está en fase de crecimiento, no existen recursos o las prioridades no son tanto la segmentación como ser excelentes a nivel operativo, y ya cuando el mercado está en fases más maduras, ahí, si la capacidad de operación es excelente, ahí es donde sí que podemos empezar a segmentar y hacer propuestas de valor diferenciales. La tercera estrategia es la estrategia de renovación, cuando el producto ya está muy maduro, cuando está en fase incluso de retirada, se puede reinventar, ¿no? Y entonces aquí de lo que hablamos es en estrategias de colaboración para aprender nuevas capacidades, es decir, aprendizaje organizativo para o bien explorar mercados que no habíamos explorado, quizá a nivel geográfico, quizá a nivel de otro tipo de clientela, quizá en otro tipo de industria, para generar capacidades nuevas, es decir, conocimiento nuevo que nos permita continuar creciendo en nuestra compañía. Esto significa, evidentemente, que cuando hablamos de un cliente, independientemente de la segmentación por industrias o por servicios, existe una segmentación psicológica que responde a la pregunta de en qué fase estamos. ¿Estamos en la fase de creación de mercado, estamos en la fase de competir en un mercado, o estamos en la fase de retirada o en la fase de maduración?